Bien, entonces la clase que corresponde ahora está relacionada con infecciones micóticas. Cuando hablamos de infecciones micóticas, estamos refiriéndonos a dos grupos, a una micosis superficial y una micosis profunda. El tópico de micosis superficial es lo que nos corresponde en esta ocasión. La micosis profunda la ven ustedes con infectología. En el currículo de infectología está la micosis profunda. Entonces, esa micosis profunda no la vamos a tocar nosotros. Solamente vamos a dedicarnos a hacer la micosis superficial. Porque la micosis profunda es más o menos este cuadro en el cual ustedes van a ver, o ya vieron, no sé si llegaron a infectología, todo lo que concierne a las micosis subcutáneas y micosis sistémicas. Las micosis subcutáneas tienen dos grupos que están conformados por la esporotricosis y cromoblastomicosis. Y la micosis sistémica están conformadas por lo que es la histoplasmosis, paracoccidoidomicosis y coccidoidomicosis. Este cuadro sinóptico de micosis profunda es una referencia para que ustedes sepan de qué estamos tratando ahora en el curso de dermatología. No es que no sepamos nosotros manejar esto, sí, también lo vemos, pero por ahora en el currículum solamente nos estamos quedando con micosis superficiales. ¿Y las micosis superficiales qué cosas son? Son aquellas infecciones que están condicionadas por la presencia de hongos patógenos que van a tener una gran capacidad de poder invadir estructuras de tipo queratinizadas, es decir, que tienen un patrón de engrosamiento de la capa córnea, y estas estructuras son la piel, los pelos y las uñas. Pero a su vez también pueden comprometer a las mucosas, pero sin invadir profundamente. Esta es una característica. Y la otra característica es que generan una reacción inmunitaria mínima o nula por parte del huésped. Esa es la característica de esta micosis superficial. Hay una clasificación de las micosis superficiales. Hay dos grupos grandes en los cuales están las superficiales propiamente dichas y las otras que se llaman superficiales, nada más. Dentro de las superficiales propiamente dichas están la pitiriasis versicolor, la tiña negra, la piedra blanca, la piedra negra. Y dentro de las superficiales están la dermatofitosis y la candidiasis. El cuadro que nosotros vamos a desarrollar es lo que concierne a dermatofitosis. Entonces, ¿qué cosa es dermatofitosis? La dermatofitosis también se conoce con el nombre de tiñas. Y tiña es un significado antiguo en el cual el paciente que tenía estos cuadros de tipo micótico presentaba unas lesiones en piel que semejaban una estructura de piel reseca, descamativa, como si estuviera descamando, con unos bordes irregulares. Es decir, que daban el aspecto de un apolillado, de una estructura de madera. Y por ese nombre o por esa forma de ver este tipo de lesiones, entonces le pusieron el nombre de tiñas. Y desde esa vez siempre arrastran el nombre de tiñas, pero la verdadera denominación es dermatofitosis. Entonces esta dermatofitosis está condicionada por hongos de tipo filamentoso, los cuales tienen una clasificación, si ustedes se acuerdan de microbiología, hay una clasificación de 3 géneros. El género Trichophyton, el Microsporum y el Epidermophyton. Pero cada uno de ellos tiene sus, digamos así, sus componentes o variedades. Entonces hay varios tipos de trichophytones, Trichophyton rubrum, Mentagophytes, igualmente el Microsporum gypsum, el Canis, etc. El otro, el Epidermophyton locusón, es decir, hay una gran cantidad de componentes de cada grupo, de cada género. Se considera que hay hasta 40 especies entre estos 3 grupos, pero todos estos elementos, no todos son patógenos, solamente algunos determinados, mientras que los demás no tienen esa característica.
Entonces, de acuerdo a lo que ustedes también estudiaron, hay hongos de acuerdo a su hábitat natural y hay hongos que se pueden denominar antropofílicos, ¿no? Los zoofílicos y los geofílicos. Es decir, cada uno tiene un origen, pero todos pueden afectar al hombre, es decir, todos pueden colonizar al hombre. Entonces, cuando desarrollamos dermatofitosis, estamos desarrollando aquellos cuadros dermatológicos en los cuales hay una infección por cualquiera o por todos estos géneros, esos tres tipos de géneros de hongos que hemos mencionado. Entonces, estos elementos micóticos pueden generar varias entidades clínicas, varios cuadros clínicos. Vamos a empezar desarrollando la entidad que corresponde a la tiña de la cabeza. La tiña de la cabeza, también llamada tiña capitis, es un cuadro clínico que afecta principalmente a los más pequeños, a los niños en un 95-98%. El resto es prácticamente en los adultos, que no es tan frecuente. Y los sitios donde más vemos este tipo de infectaciones es en aquellos sitios de áreas rurales, donde las situaciones de tipo de salubridad están bastante venidas a menos y en las cuales hay poblaciones con estratos socioeconómicos bastante bajos, que no les permite una mayor capacidad para poder a veces tener servicios de salubridad adecuados. Entonces, estas poblaciones tienen mayor facilidad para poder hacer ese tipo de infestaciones. Y además que en estas zonas también hay una convivencia a gran escala con animales domésticos, es decir, con perros, gatos, aves, etcétera, lo cual también se condicionan de alguna forma algún vehículo para poder infestarse también con estos gérmenes. La tiña en la cabeza puede ser condicionada por varios de estos elementos que hemos visto o géneros de hongos. Por ejemplo, el Microphorum canis, el Trichophyton tonsuras, el Trichophyton mentagrophytis, el Trichophyton verrucosum son los que mayormente ocurren en la tiña de la cabeza. Es decir, van a ser los que de alguna forma están mucho más presentes, condicionando la tiña de la cabeza. Y la tiña de la cabeza va a tener bastantes variedades clínicas de presentaciones. Es decir, nos va a presentar una variedad clínica de tipo seca y otra de tipo húmedo. Esas son las variedades clínicas de la tiña capitis. Las tiñas secas generalmente es una tiña que tiene que cumplir para ser denominada tal la tríada de Saúl. Y la tríada de Saúl es un componente de tres elementos muy importantes. Es decir, en toda lesión que tiene esta denominación de tiña seca, vamos a encontrar placas pseudoalopésicas que pueden ser únicas o variadas. Cuando hablamos de placas pseudoalopésicas, quiere decir que la lesión está condicionando que en la parte de infectación hay una caída de cabello desde el punto de vista parcial, no es total. Es decir, la zona no se ve totalmente limpia o como se dice pelada, sino que hay cabellos y entonces sí, aparentemente se nota con una zona de caída de cabello, pero no una forma total. Eso es lo que se llama pseudoalopecia y pueden ser únicas o variadas. A su vez, la otro componente de estas triadas es que en esa zona los pelos son cortos, son bastante frágiles, muy fácilmente se pueden romper y tienen algún tipo de cambio de coloración del pelo. Es decir, un pelo puede tener una coloración negruzca, plomiza, marrón, es decir, hay un cambio de coloración. Y además la tercera o el elemento tercero viene a ser la descamación. En esa zona se encuentra una zona descamativa. Eso en suma viene a corroborar las tres condiciones de lo que es la tríada de Saúl. Por lo tanto, estos tres elementos van a ser presencia en lo que se llama la tiña seca. Entonces, las tiñas secas ya saben cuáles son sus características y entonces tenemos una tiña seca de tipo microspórica. La tiña seca de tipo microspórica nos presenta una placa de gran tamaño, como es el que vemos acá, y
que va a estar rodeada de otras más pequeñas que se ven acá. Es decir, una placa mayor y otras muy pequeñas que están alrededor de esta placa grande. En esta zona, como ustedes están viendo, hay disminución de cabello. Por lo tanto, es una zona de pseudoalopecia, ¿no? El pelo en esta zona se rompe fácilmente a diferentes alturas del cuero cabelludo. Y entonces vemos esta imagen de caída de pelo que está condicionando estas pequeñas zonas de pseudoalopecia. Cuando vemos el componente enfermo del pelo en el microscopio, vamos a encontrar que hay un componente de afectación interna y se denomina endotrix, y otro componente de afectación externa que se denomina ectotrix. Por lo tanto, aquí hay un componente doble de afectación, tanto interna como endotrix, como externa o ectotrix. Entonces, es una enfermedad que tiene desde el punto de vista microbiológico una afectación ectoendotrix. Y entonces, por eso que cuando vemos al microscopio, vemos esta estructura que estamos viendo aquí, la parte central con afectación, esta es la parte central con afectación, y la parte periférica que está a los lados igualmente con afectación del hongo. Por lo tanto, una afectación ectoendotrix. La otra forma de la tiña seca de la cabeza es la tiña tricofítica. Esta tiña tricofítica generalmente presenta placas casi del mismo tamaño, todas de una forma muy parecida, algo ovaladas, todas de un tamaño muy parecido, ¿no? Todos casi muy regulares, y todos presentan igualmente esa pseudoalopecia, esa resequedad, esa descamación y esa coloración diferente del pelo, es decir, la triada de Saúl. Y cuando nosotros vemos al microscopio, lo que se ve es una afectación interna medular o llamada la afectación endotrix. Entonces aquí en esta tiña tricofítica la afectación es endotrix. Estas han sido las tiñas secas. Después el otro grupo que les dije está conformado por las tiñas inflamatorias o tiñas húmedas y también llamadas Kerion de Celsus. El Kerion de Celsus se caracteriza porque está formada por una placa única que ven ustedes acá. Esta placa única tiene una inflamación, un proceso inflamatorio, tiene una inflamación de tal forma que se pueden formar pequeños abscesos y estos pequeños abscesos se revientan y de aquí sale secreción de tipo purulento. Y entonces esto condiciona una reactividad de tipo ganglionar en forma regional. Entonces aparecen ganglios en las zonas cercanas a la zona infectada. Y lógicamente estas lesiones que tienen esta forma de aparición con lesiones de aspecto nodulares o abscesos con secreción van a producir bastante dolor. Y lógicamente, al haber ese tipo de problemas, también ese dolor se va a tener en la zona ganglionar. Y entonces hay un componente doloroso en este cuadro clínico. Y lo que es más, este tipo de lesión, o sea, este tipo de Kerion de Celsus, va a hacer de que los cabellos se caigan y después no se puedan reponer. Al no ponerse a reponer es porque en el tejido de reparación se va a formar una especie de tejido fibroso muy compacto que va a impedir que el pelo nuevamente se regenere y aparezca. Por lo tanto, hace lo que se llama una alopecia cicatrizal, es decir, una alopecia donde hay una reparación con una gran cantidad de fibrosis que impide la reconstitución del pelo. Por lo tanto, la placa que ha estado dañada y con, digamos así, pérdida de cabello se va a mantener tal como está. Entonces, este es un cuadro que hay que tratarlo rápido, no esperar que haya una
extensión tan amplio, porque si no, la fibrosis o la alopecia cicatrizal va a ser una situación bastante incómoda para el paciente. Acá tienen una tiña húmeda o Cerium de Celsum, es una placa única, miren, amplia, que está tomando todo el cuero cabelludo. Hay secreción de aspecto amarillenta, costras que están ahí, y lógicamente toda esta patología trae como reactividad ganglios en la zona lateral. Entonces, esto es el Cerium de Celsum o tiña húmeda. Entonces, ¿quién lo produce? Generalmente el Microsporum canis es uno de los que con mayor frecuencia puede producir este tipo de tiña. La tiña fábica también es una forma de tiña húmeda, también llamada Fabus. Está causada por el Trichophyton schonleini o el Microsporum gypsum. Alguno de ellos hace este tipo de infectación, donde se van a ver unas costras de tipo amarillentas que van a contener filamentos y pedazos de fragmentos de queratina que semejan a una estructura de un panal de miel, y que cuando uno examina al paciente, como es unas lesiones húmedas, prácticamente se percibe un olor bastante desagradable. Algunos dicen que es un olor a rata mojada, pero es muy difícil hacer la comparación a veces. Pero sí, el olor que se despide es un olor bastante desagradable. Este tipo de tiña fábica, igualmente que el anterior, va a dejar una alopecia cicatrizal si es que no se hace la curación inmediata. Es decir, la zona amplia, se salen los cabellos, caen progresivamente y toda la zona queda prácticamente en una área de tipo alopécica, y después se produce la alopecia cicatrizal. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen un paciente que tiene este tipo de lesiones? Y entonces, si saben la clínica, saben lo que es la tríada de Saúl, saben lo que es la tiña húmeda, cuáles son sus características, entonces no van a tener ningún problema hacer el diagnóstico clínico y darle el tratamiento. Pero cuando no tienen la certeza, entonces tienen que recurrir a la ayuda del laboratorio. Y dentro de la ayuda del laboratorio para llegar a un diagnóstico está el estudio micológico directo. El estudio micológico directo es la toma de la muestra a través de un raspado de la zona afectada con una hoja de bisturí. Se puede tomar un pequeño raspado y esto se deposita en una lámina portaobjeto al cual se le agrega hidróxido de potasio, que puede ser al 10% o 40%. Mayormente se utiliza el 10%, y después de ponerle esta gota de hidróxido de potasio al 10%, se le pone una pequeña laminilla encima y se ve al microscopio. Una vez que uno mira al microscopio, va a ver las diferentes estructuras que se ven en un cuadro de tipo micótico. Entonces, este es un examen directo que si lo hacen, no les dura más allá o no les toma un tiempo más allá de 30 a 60 segundos. Es decir, es muy rápido. Es simplemente coger la muestra, sacar el raspado, poner la lámina, poner el hidróxido de potasio y mirarlo al microscopio. Luego viene, si quieren identificar al tipo de hongo, viene lo que se llama el cultivo. El cultivo es para identificar el tipo de hongo que ustedes tienen en ese raspado que han hecho. Y esto se hace a través de unas sustancias que actúan como elementos de cultivo, que son, por ejemplo, el agar dextrosa de Saburó, el agar micocel, que tiene a Saburó más antibióticos. En cualquiera de estos medios se hace el cultivo. Igualmente el raspado se echa una parte del raspado en ese tipo de placa donde están estos medios de cultivo, y ahí se deja por un espacio de 30 días aproximadamente, el cual tienes un chance ya de más o menos un tiempo adecuado para esperar la evolución o el crecimiento de un determinado tipo de hongo. Este es el cultivo. La otra forma de hacer un diagnóstico de tiña de la cabeza es a través de un aparato que se llama la luz de Wood. Es decir, la luz de Wood, como ven acá, es una lámpara. Bueno, acá se ha puesto como un foco, pero es una lámpara
que emite una luz y simplemente se dirige esa luz hacia la zona afectada, hacia la zona donde uno quiere estudiar, la zona que está dañada, y en el lugar a donde cae la luz, la zona dañada se va a tornar de un tinte iridescente de diferentes tonos de color. Y va a depender del tono de color para identificar el tipo de germen que está colonizando esa zona dañada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, si yo tengo a este paciente que tiene una tiña de tipo microspórica, entonces le pongo la luz de Wood y entonces la zona se va a tornar de una iridescencia de color verde amarillento. Este es en el caso de que se tratara de tiñas de tipo microspórica. Y así, si fueran otros tipos de elementos diagnósticos, el color va a variar. Es simplemente colores que varían de acuerdo al tipo de germen o del tipo de parásitos que pueden estar ahí colonizando estas zonas. Entonces, la luz de Wood produce una fluorescencia y esa fluorescencia va a reflejar un color determinado dependiendo de la etiología de la gente que está haciendo esa afectación. En este caso, vemos un verde, más o menos, un verde amarillento, cuando se trata de una tiña de tipo microspórico. Entonces, una vez hecho el diagnóstico presuntivo, si no tienen la certeza, también tienen que hacer sus diagnósticos diferenciales. Entonces, el diagnóstico diferencial de la tiña de la cabeza comprende la dermatitis seborreica, ¿no? Que son lesiones muy descamativas, muy finas en el cuero cabelludo. La psoriasis, que sí cursa con escamas más gruesas, áreas de infiltración mucho más profundas, con áreas eritema-topápulo-escamosa en forma de placas pequeñas o medianas. Y entonces, esa es la otra diagnóstico diferencial. La alopecia areata, que viene a ser una caída total del cabello, la zona se ve como si estuviera totalmente pelada. La alopecia sifilítica, que es otro tipo de caída de cabello muy parecido a la areata. Y la tricotilomanía. La tricotilomanía es, como su nombre indica, una manía de algunas personas sin querer, a veces sin darse cuenta, llevan la mano a la cabeza y ellos se van extrayendo o jalando el cabello hasta que se forman áreas donde están ya prácticamente descubiertas la zona y dando la imagen como si fuera áreas de una pseudoalopecia. Y la foliculitis, que es una infección de los folículos del cuero cabelludo, que también produce una infección, puede producir secreción melisérica y puede confundir con una tiña de tipo húmeda en todo caso. Entonces, el diagnóstico diferencial, y una vez que tengan ya el diagnóstico definitivo, ustedes pueden tomar en cuenta cualquiera de estos medicamentos para hacer el tratamiento adecuado. Siempre el tratamiento adecuado tiene que ser en base al tipo de hongo que están encontrando y de acuerdo a ese tipo de hongo le tendrán que dar el medicamento más apropiado, teniendo en cuenta también el estado fisiológico de la persona. Si es una persona gestante, si es una persona de edad avanzada, si es una persona que es un niño, es decir, todos esos parámetros se tienen en cuenta para usar los medicamentos. Entonces yo tendré aquí varios medicamentos que, como lo ven, existe. La grisofulvina, por ejemplo, es un medicamento del 10 a 20 miligramos por kilo de peso por día, por 8 a 12 semanas, en el caso del tratamiento de la tiña del cuero cabelludo. Este es un medicamento muy excelente para los niños, lo soportan muy bien, no les produce mayores problemas, entonces es de elección en los niños. En los adultos más bien produce cierto tipo de gastrolesividad, entonces está hasta cierto punto no muy bien indicado en los adultos. El itraconazol de 3 a 5 miligramos por kilo de peso por día por 4 a 6 semanas. Esto es un medicamento también excelente, va muy bien, sobre todo en los adultos, se usa con bastante regularidad este tipo de medicamentos, por un tiempo de 4 a 6 semanas. Esto también se puede dar en pulsos. Pulso significa no dar diario, sino dar semanalmente un pulso aproximadamente de 400 miligramos al día y por 7 días, y después esto se repite al mes de tratamiento nuevamente. Eso se llaman pulsos de tratamiento, en este caso con itraconazol.
El fluconazol también es otro medicamento que se puede usar a una dosis de 1 miligramo por kilo por día por un tiempo de 4 a 6 semanas. La terbinafina es otro medicamento muy bueno, en una dosis de 5 a 10 miligramos por kilo por día, y más o menos el tratamiento es de 8 semanas. Y el champú con pitirionato de zinc o ketoconazol al 5% o disulfuro de selenio al 2.5% son elementos que ayudan, que son coadyuvantes cuando existe este tipo de lesiones en cuero cabelludo. Y si hubieran costras muy gruesas, costras muy hiperqueratóxicas, es decir, zonas donde la piel se ha engrosado demasiado por el rascado de repente, entonces hay que usar aceite salicilado, que puede ser al 2, 3, 4%, para tratar de producir una descamación de la zona que están afectadas y donde se está notando una capa gruesa de piel con este tipo de lesiones. Entonces, todos estos medicamentos se pueden usar en determinado momento, ¿no? Si son niños, la glicofulmina, ¿no? Si son adultos, itraconazol o terbinafina o fluconazol, va con todos ellos sin ningún problema. Cuando se trata de una gestante, generalmente no pueden usar glicofulmina, ni itraconazol, ni fluconazol. Lo único permitido es la terbinafina que encontramos acá. Entonces, tienen que saber, como les decía, el estado fisiológico del paciente para poder indicarle el tratamiento más adecuado. Muy bien, y otro cuadro viene a ser la tiña del cuerpo, o tiña corpórea, o tiña de la piel lampiña, o tiña glabra. Esta tiene una etiología condicionada por el Trichophyton rubrum, o el Trichophyton tonsuras, o el Microporium canis, o el Trichophyton mentagrophytis y Epidemophyton flocusón. Cualquiera de ellos tiene la capacidad de hacer esta tiña del cuerpo. ¿Y cuál es la lesión o tipo de lesión? Se ve una lesión de tipo anular, es decir, como si fueran unos círculos, ¿no? Y estas lesiones tienen un borde eritematoso, como vemos acá más o menos, un borde eritematoso, y generalmente tiene un borde que está algo elevado, con algunas características de ser ondulativo, es decir, como si estuviera entrando y saliendo, eso se llama circinado, y que se acompaña muchas veces de pequeñas pápulas y vesículas en el borde externo, y también podemos ver en algunos casos costras en estas zonas que les estoy indicando. Lógicamente, estas lesiones producen bastante picazón o prurito, y el crecimiento es de tipo centrífugo. De tipo centrífugo significa que aparecen a partir de un pequeño punto central y de ahí se van abriendo. Poco a poco se van abriendo en un fenómeno de extensión en forma espiralada, o sea, como si fuera una espiral, y van creciendo así poco a poco. Ese es el crecimiento centrífugo rápido. Y acá tenemos algunas lesiones que corresponden a la tiña del cuerpo. Hemos dicho lesiones de tipo anular, es decir, redondeadas, miren, un borde eritematoso, algo hiperqueratósico, quiere decir algo engrosado, este borde, con algunas pequeñas pápulas y vesículas que se pueden encontrar en este borde. Por dentro, la zona de la piel está ligeramente eritematosa, ¿no? Pero toda esta zona es compromiso micótico. Acá tenemos algo parecido, ¿no? Este es el borde circinado, un borde ondulativo, entra y sale, igual acá, igual acá. Entonces, eso también es de un crecimiento de tipo centrífugo. Aquí hay otras lesiones pequeñitas, más pequeñas, también ovaladas, o sea, anulares, con borde eritematoso, más algo resecas. Y acá hay otra lesión que tiene un borde circinado. Este borde donde baja, entra, vuelve a salir, vuelve a entrar o vuelve a salir, a eso se le llama circinado. Entonces, un borde de tipo circinado que presenta este tipo de lesión. Entonces, tenemos varias formas de presentación esta tiña del cuerpo, todas ellas con un eritema, con una descamación periférica y con alguna presencia de lesiones papulares o vesiculares. Acá tienen otras imágenes. Miren.
Otra imagen igual, ovalada, con una zona rojiza por fuera, en la zona central reseca, descamativa. Aquí hay otras lesiones en forma circular, ¿no? Como si fuera una medalla, este borde más elevado. Y como si fuera una escarapela. Es una característica también de la piña corporis. Acá igualmente otras lesiones un poquito más pequeñas, descamativas, eritematosas. También igual corresponden a la piña del cuerpo. Y cuando hablamos de tiña del cuerpo, vamos a encontrar una tiña un poco bastante sui generis, que se llama tiña imbricada o chimbelé, o también le llaman toqueló, y que es producida por el Trichobitum concentricum. Y esta infección nos va a presentar en la piel escamas adheridas por uno de sus bordes, que están dispuestas en manera concéntrica, uno detrás de otro, lo cual le da a dar a la persona que tuviera un encaje ahí en esa zona. Y depende muchas veces de grupos étnicos, que son los que con mayor facilidad pueden presentar este tipo de tiña del cuerpo, o toquelao o tiña imbricada o chimbelé. Igualmente, la tiña del cuerpo, para el diagnóstico, ya le dijimos, micológico directo, no al 10 o 40%, y el cultivo que tienen que hacer con agar dextrose saburó o agar micocel, que tiene saburó más antibiótico. Cualquiera de esos medios de cultivo son 70 días, y esos 60 días hay que esperar que crezca, como ven acá, está sembrando aquí en esta zona que es de carácter, digamos así, microbiológico, se aplica ahí. El dióxido de potasio al 40-10 o 40%, nosotros usamos al 10%, acuérdense, en una lámina por objeto y le ponemos el líquido, una gota y encima le ponemos la laminilla y se puede ver fácilmente. El otro viene a ser pues el cultivo, ya saben, en agar dextrose saburó o en agar micocel. Y podemos ver también que estos son cultivos que demoran, como hemos dicho, un promedio de 30 a 40 días. El diagnóstico de la tiña del cuerpo es con varias entidades. Una de ellas es la pitiriasis rosada de Gilbert. Otra es la psoriasis. Otra viene a ser la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es una lesiones descamativas, eritematosas, que cursan más que nada en zonas centrofaciales, en área centrofacial, igualmente en el área axilar, hacia atrás, igualmente en otro, en la zona axilar. Todo está prácticamente descamativo. La psoriasis es un cuadro clínico, como lo ven acá. Son placas en forma de eritemato descamativas, placas amplias, gruesas, que se descaman. La dermatitis seborreica, ya les dije, la pitiriasis rosada de Gilbert, son estas lesiones que se ven acá. Son lesiones de tipo eritematosas, digamos, que tienen una descamación periférica, es decir, se abren en una línea periférica redondeada que parece una corona, pues el nombre del impuesto de una corona, y esa es la pitiriasis rosada de Gilbert. Entonces, el cáncer tuberculoide, que también presenta lesiones de tipo papulares, pequeñas, no muy grandes, ese es otro diagnóstico diferencial. El eczema nubular, que es un conglomerado de elementos eritematosos, papulovesiculares, que se juntan en grupos, y esos grupos son los que empiezan a ir deambulando y entonces hacen este tipo de eczemas en todo caso. Entonces hay varios diagnósticos diferenciales. El eczema anular, los eczemas anulares, el granuloma anular, la sífilis secundaria, la ictiosis,
Entonces, todo esto son diagnósticos diferenciales de la, digamos así, de la forma de la lesión normal de la tiña del cuero cabelludo o del cuerpo. Entonces, todo esto puede ser. Entonces, tienen que saber clínicamente cuáles son los puntos importantes para irlo descartando. Entonces, todo esto es gran cantidad de diagnóstico diferencial. Acá tenemos esto que es la dermatitis seborreica, la pitiriasis rosada y Gilbert, que se ve acá una escamación en la parte de arriba, un eritema. Esta es la zona de psoriasis. Y esto viene a ser la dermatitis seborreica. Eso es la dermatitis tipo seborreica. Muy bien, entonces tenemos la tiña del cuerpo. Y el tratamiento en la tiña del cuerpo tiene dos partes. Una tiña que es, o que puede ser tratada desde el punto de vista tópico nada más, y otra que puede ser tratada desde el punto de vista sistémico. ¿Por qué el tópico y por qué el sistémico? El tópico generalmente es dirigido cuando hay lesiones escasas, cuando son pequeña cantidad de lesiones, son pequeñas y entonces no hay mayor problema. Entonces se hace un tratamiento eminentemente tópico. Pueden usar ungüentos de solución de Whitfield que tiene vaselina con ácido benzoico, ácido salicílico, o llamada fórmula 5. Es un producto que usaban anteriormente en las tiñas del cuerpo. Que puede usar el tonalfato al 1%, los imidazólicos, el ácido mondesilénico, el tolciclato, las alilaminas, sobre todo la napticilina, la terbinafina, etc. Es decir, productos que se pueden aplicar en cualquier zona del cuerpo si está afectado por este tipo de hongos, pero el tratamiento tienen que aplicar al mínimo 3 semanas hasta 4 o 6 semanas. Y desde el punto de vista tópico, y el tiempo de duración es aproximadamente lo que les estoy diciendo. Entonces, miren la cantidad de medicamentos, pero si por A o B ocurre, ahí depende de que solamente su hijito o hijita tome solamente pastillas o lociones. Entonces viene la pregunta, ¿qué cosa puedo yo usar? ¿Y por qué tiene que ser sistémico? El sistémico tiene que ser por cuanto un tratamiento convencional tópicamente con lo que le han puesto o con lo cual se usa, no surte efecto porque de repente las lesiones son muy grandes, de repente las lesiones ya han sido manejadas anteriormente con algún tipo de estos medicamentos y entonces no tiene mayor trascendencia. Entonces en esos casos sí se echa a mano el sistema o el tratamiento sistémico. Y el tratamiento sistémico es con pastillas, ¿no? Que se usan también grisofulvina de 350 miligramos por día, el itraconazol, que son prácticamente son productos que vienen en nuestro medio de 100 miligramos, no de 100 miligramos, 2 veces por semana, es decir, se puede usar de una forma así intercalada. El otro es el fluconazol, que se puede usar una vez por semana y más o menos 4 semanas de tratamiento. Y es un medicamento que si se aplica muy bien, tiene su ventaja. Y la terbinafina, que viene a ser otro medicamento de 250 miligramos por día, hay que darle un tratamiento de 3 semanas mínimo y que puede ser de repente hasta 6, 8 semanas. Entonces, el tratamiento sistémico y el tratamiento tópico. El tópico, ya saben, que las lesiones pequeñas tienen el alcance que pueden manipular adecuadamente. El tratamiento con tópicos generalmente son 3 meses, así con cada paciente. Y el tratamiento sistémico, cuando no funciona el tratamiento tópico o cuando de repente tiene un paciente que está en peores condiciones y entonces empleamos el tratamiento sistémico. Ya saben, el sistémico, no todos los medicamentos, todas las personas que hacen uso de eso pueden tomar también cualquier medicamento.
En la grisofulvina dijimos que era mucho más específica con los niños, el itraconazol con los adultos, el fluconazol con los adultos, la terbinafina también con los adultos y también puede usarse en, en algún otro paciente que no tiene un buen resultado con otros medicamentos que podría estar usando. Entonces, ahí tiene más o menos la forma de tratamiento, el por qué es tópico y por qué es sistémico. Ya saben, tópico al inicio y sistémico se vuelve cuando no hay una buena respuesta al tratamiento tópico. Otro viene a ser la tiña de las manos. La tiña de las manos o tiña mano afecta principalmente a los adultos y mayormente a los varones. Y el responsable viene a ser el Trichofiton rubrum. Y la clínica es que afecta palmas de la mano, formando placas eritematosas, descamativas, con un engrosamiento o hiperkeratosis. En algunos casos puede haber vesículas, otras en ampollas, es decir, cuando el proceso puede estar inflamado. Cuando tenemos una hiperkeratosis en la mano, generalmente va a ocurrir que los surcos normales de la mano están acentuados, se notan más intensos. Y lógicamente esto conforme pasan los días va bajando poco a poco. Entonces, esta es más o menos la figura de la afectación de la mano. Acá también tienen, miren, toda esta zona se está afectando, un eritema. Y progresivamente se va haciendo otro tipo de lesión, como que vemos acá en las manos, en la palma. Miren, lesiones eritemato, pápulo, vesiculares, estas son pequeñas vesículas. Algunas están limpias, otras están ya prácticamente de un color medio nacarado. Y en la mano ocurre ese evento, ¿no? Hay una resequedad de la zona afectada. Miren cómo se nota los pliegues de los dedos, manifiesto. Entonces tenemos la lesión del papá que viene, perdón, de la palma que está reseca. Ustedes ven aquí una palma reseca, descamativa, y ven unas lesiones que están como piel abierta. Eso se llaman las fisuras, que les deben haber enseñado. Entonces las fisuras. Y los surcos de la palma se hacen más notorios. Miren cómo se notan los surcos mucho más notorios. Es una característica. En esta otra palma se ven lesiones de tipo vesiculares, eritematovesiculares, gran cantidad de lesiones vesiculares. Y lógicamente hay una gran cantidad también de resequedad, de acentuación de las líneas. Miren aquí cómo se acentúa la línea. Entonces, propio de la tiña de las manos. Y la tiña de los pies, lo que se llama también tiña PEIS o que afecta principalmente a los adultos, sobre todo a los varones. Pero para que ocurra eso, tiene que haber factores predisponentes. Los factores predisponentes, por ejemplo, es la sudoración excesiva o hiperhidrosis, o aquel que usa baños públicos, ¿no? También focos de infección, o puede usar también zapatos muy cerrados, que den prácticamente ambientes de calor, humedad, que es un medio óptimo para que el hongo persista ahí. Entonces, son factores predisponentes. Y los agentes etiológicos de este tipo de afectación micótica son el Trichofiton rubrum, el Trichofiton mentagrophytis y el Epidermofiton floccusum. Son agentes que cualquiera de ellos puede hacer este problema de tiña de los pies. Y cuando hablamos de tiña de los pies, nos concentramos en tres formas de presentación o variedades clínicas de la tiña del pie. Una viene a ser la vesícula ampollosa, otra la macerada interdigital y otra la hiperqueratósica. La vesícula ampollosa, como se dice su nombre, va a estar condicionada por lesiones de aspecto vesiculares en el borde de la lesión y una resequedad con una descamación en la parte de adentro, ¿no? Pero el borde eritematoso, ¿no? Con un borde medio circinado, o sea,
festoneado o en forma de entradas y salidas, pues se llama borde circinado, y presencia de lesiones vesiculares. Acá se ve mejor unas lesiones pequeñas vesiculares, múltiples, de un borde circinado, característica de esta presentación vesícula ampollosa. Esta lesión vesícula ampollosa generalmente se ve en cuadros de presentación aguda, ¿no? Tiene una picazón bastante intensa, toma el dorso de los pies, toma la zona plantar, etc. Entonces afecta todas esas zonas y es bastante incómoda por la picazón. La otra forma de presentación en el pie es lo que se llama la macerada interdigital. Es decir, esto se ve no en una fase aguda, sino en una forma crónica ya pruriginosa, que va a presentar escamas, un eritema, se fisura la zona central o grieta, y generalmente se localiza más entre el cuarto y quinto dedo del pie. Es la zona de predilección porque es una zona que transpira más, que suda más, que crea un ambiente de mayor, digamos así, humedad en la zona. Entonces, esta es la forma de presentación macerada interdigital. Y la otra forma de presentación es la hiperqueratósica, donde la piel se vuelve gruesa. Miren el talón acá. Es un talón que está bastante engrosado, bastante manifiesto el engrosamiento. Y esto se va a dar en un proceso de tipo crónico. Afecta la región plantar, también las zonas laterales, como es el caso que estamos viendo, hacia la zona de los costados, y en el cual vamos a ver escamas y áreas engrosadas o hiperqueratósicas, como vemos acá, ¿no? Placas, miren, gruesas, eritema, igual en esta otra, eritema, piel gruesa y fisura. Esta fisura, mira, está abierto esta línea de continuidad del dedo, y eso es lo que le arde pues tremendamente a una persona. Entonces, son tres formas de presentación de la tiña de los pies: vesícula ampollosa, macerada interdigital y hiperqueratosa. La tiña de los pies generalmente tiende a presentar de alguna forma complicaciones. Las complicaciones más frecuentes son el impétigo, es decir, formaciones de tipo pequeñas ampollares, pequeñas ampollitas que aparecen, se cargan de un líquido de tipo seroso, ¿no? Y la otra complicación viene a ser la erisipela. La erisipela es una afectación bastante importante que se da en las personas de todo tipo, y es una lesión amplia que tiene un borde bien definido, levantado, y que puede formar también lesiones vesiculares en algunos casos. Tiene una imagen como si fuera una piel de naranja. Esa es la otra complicación de la tiña de los pies. Y la otra complicación viene a ser el fenómeno de la dermatofitides. Eso significa una complicación de una reacción de tipo secundaria a distancia. Generalmente en una lesión que aparece en los pies, que está ocasionando este tipo de problemas, de un momento a otro viene una aparición de lesiones de aspecto vesiculares en las manos. Es decir, hay una hipersensibilidad a nivel de las manos con formación o aparición de lesiones vesiculares. Entonces, estas lesiones vesiculares generalmente se denominan disidrosis porque pican bastante y producen también descamación. Entonces, descamación, pruritos son las molestias más que se pueden ver en este fenómeno de dermatofititis o tricofititis, que no es que más que una reacción de hipersensibilidad a distancia del foco micótico. Es decir, si en el pie tiene el foco micótico y esto le aparece en la mano, es por esa reacción de hipersensibilidad. Y entonces aparecen las molestias en las manos, una sensación de ardor, de picazón, múltiples vesículas, etc. Y este es el fenómeno de la IDE o dermatofititis.
La tiña de las manos y de los pies, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Igual, si es clínico y sabemos, no va a haber problemas. Pero si no, tenemos que usar el examen auxiliar. Entre ellos lo que ya hemos dicho, el micológico directo o hidróxido de potasio al 10 o 40%. Hemos dicho que el 10% es el que se usa mucho más seguido. Y se puede hacer también cultivos igual en agar dextrosis aburó o agar micocel. Cultivo puede ser, no hay ningún problema. La cosa es que hay que tomarle buenas muestras para tener un diagnóstico bastante exacto. Entonces, ese es el diagnóstico a través del examen directo y del cultivo de estas lesiones. Acá esto, por ejemplo, de acuerdo a la parte clínica, se trataría de una tiña de tipo disidrótica por las lesiones vesiculares que está presentando en gran cantidad. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de tanto la tiña de la mano como la tiña de los pies? De las manos viene a ser la dermatitis por contacto, es decir, aquellas personas que agarran algún tipo de detergente o algún tipo de sustancias, entonces puede haber presentación de resequedad, de escamación, algunas hematopápulas, entonces puede confundir. La disidrosis, que es una lesión o un cuadro clínico eminentemente vesicular, que aparece en las manos y también aparece en los pies, que tiene un fondo de tipo de lesión elemental vesicular, eso es lo que lo caracteriza, y que prácticamente va a producir bastante picazón. La psoriasis es otro diagnóstico diferencial. La psoriasis es un cuadro clínico que cursa con placas eritematoescamosas gruesas, y esto se llama eczema numular y puede estar presente en las zonas de miembros superiores, sobre todo en el antebrazo. También puede estar en miembros inferiores, en los muslos. Y es un cuadro que pica bastante, molesta bastante y lógicamente hay que ir poco a poco mejorando. Este es el eczema numular. Es un diagnóstico diferencial. Y los diagnósticos de tipo, digamos así, en los pies entra la candidosis o candidiasis, que viene a ser un cuadro clínico originado por la Candida albicans, sobre todo la dermatitis de contacto. Si hay un zapato que tiene un contacto con el piso o con la, digamos así, o con, digamos, alguien que pisó alguna sustancia de repente química, esas son las dermatitis de contacto. La psoriasis es otro diagnóstico diferencial. La sífilis igualmente son lesiones eritematovesiculares que aparecen, digamos así, en diferentes partes, y algunas de las lesiones nos pueden similar o son similares o son muy parecidas a las lesiones de los hongos de los pies. El eczema numular, muy parecido a lo que dijimos acá. La queratosis lisis puntiaguda, que son placas eritematosas, resecas, descamativas, y que poco a poco se pueden ver ese tipo de lesiones. La queratolisis punteada es otro cuadro de tipo eritemato-papular, la queratodermia igual. O sea, hay múltiples diagnósticos diferenciales tanto de los pies como de las manos. Entonces, una vez hecho el tratamiento, o una vez hecho el diagnóstico, cuál es el tratamiento en la parte de la tiña de las manos y de los pies? Hay un tratamiento tópico, porque si las lesiones son pequeñas, son unas cuantas, entonces el tratamiento tópico va a ser suficiente. Esto es un tratamiento muy similar al que vimos para el cuerpo, donde se podía usar un tratamiento tópico y un sistema. Va a depender, ya les dije, de las condiciones. Entonces hay que tener medidas de higiene, evitar calzado de material plástico, cerrado, deportivo, porque eso trae más calor. La humedad igualmente trae más calor. Y el uso de polvos antimicóticos y pastas. ¿Ah? Entonces, tópicamente, podemos usar una serie de cosas. Vamos a ver igual que en el cuerpo, vamos a tener que tener mucho cuidado
como medidas de higiene. Los zapatos muy cerrados no es lo aconsejable. Esto crea mucha humedad. El uso de los polvos antimicóticos tampoco no es muy adecuado porque en los pies que a veces transpiran se forman masas como si fueran pequeñas pastas que están ahí acumuladas y no dejan una buena actividad de tipo farmacológico. Y lógicamente antibióticos se puede usar siempre y cuando se infectara la lesión, es decir, una infestación que es por hongos, se puede, por el rascado sobre todo, infectar con bacterias y hacer una infección, ¿no es cierto? Entonces, si hubiera el caso, hay que usar antibióticos en caso de se presentara este tipo de infección sobreagregada en los pacientes. La tiña cruris es una tiña que tiene que ver mucho con la presencia de una dermatofitosis subagudo crónica localizada en la ingle, en la región del pubis y la zona de los muslos. Entonces, cuando abarca todas estas zonas o alguna de estas zonas, entonces es considerada como una tiña cruris, que tiene un sinónimo de tiña inguinal o eczema marginado de hebra. Ahí viene el término, eczema marginado de hebra. Generalmente se inicia con los adultos y aunque también hay, digamos así, mayor predisposición en los varones para hacer este tipo de infección, y la gente con mayor frecuencia son el Trichofiton rubrum y el Trichofiton mentagrophytes. Pero para que haya una adecuación de estas armas, digamos así, de estas gérmenes, estos hongos, la etiología puede ser cualquiera de ellas, pero debemos tener en cuenta, como vimos con el cuadro de tiña PEIS, también factores predisponentes. En este caso de la tiña cruris, son el ambiente caliente y húmedo, uso de ropa apretada, sobre todo en los varones, en las mujeres también, la obesidad es otro factor, y que de alguna forma algunos estuvieron usando un tratamiento tópico de larga duración con glucocorticoides. Esto es un tratamiento inadecuado por cuanto los glucocorticoides lo único que van a hacer es enmascarar la lesión y disminuir un poco la picazón y ahí nada más, pero no va a ser el elemento importante para ir desapareciendo poco a poco estas lesiones que estamos indicando. Entonces, el cuadro clínico de estas tiñas, digamos así, duran bastantes meses, años. Y muchas de ellas tienen relación que simultáneamente pueden estar teniendo unos hongos a nivel de las uñas del pie o anteriormente tuvieron una infección igualmente en la zona crural. Entonces, el paciente trae los síntomas que por lo general no son ninguno y lo que buscan simplemente es un tratamiento para esa sensación de picazón que tienes. Entonces, cuando vemos una zona, ustedes lo están viendo aquí, en el cual hay un eritema rojizo en la zona de los muslos, ¿no? Y estas lesiones generalmente tienen una cierta asociación con tiñas del pie y con las lesiones de uñas también de los pies. Entonces se forman placas que vemos acá de gran tamaño, descamativas, se escaman, bien limitadas, tienen un límite, ¿eh? Tienen un límite con unas entradas en sacabocado, ¿no? Y tienen prácticamente un color de tipo rojo mate, medio bronceado, y algo de marrón también. Y tienen unos bordes algo elevados, donde puede haber pápulas, pústulas. Y generalmente están distribuidas en las ingles y en los muslos. Y no pueden prácticamente extenderse a veces al escroto, no se puede a veces extender hacia la zona escrotal.
y tampoco a la zona del pene. Entonces, pero sí se puede extender a otras zonas, sobre todo las nalgas. Ahí tenemos unas placas eritematosas, escamosas. Miren. Entonces, estas placas descamativas y confluentes en la cara medial, miren cómo están aquí. Otro por acá. Y en esta otra imagen vemos un eritema y una descamación con borde circinado. Entonces ahí miren un borde eritematoso que tiene un borde muy serpiginoso, o sea, un borde en anillos, como decía antes, ¿no? Miren, un borde eritematoso. Por eso que esto se llama también eritema marginado de hebra, por este tipo de bordes eritematosos y descamativos. Entonces, eritema marginado de hebra. Esta zona está totalmente afectada. Y aquí hay, al parecer, una cierta goma en esta zona perineal. Y acá, como se ve en la ingle. Y el diagnóstico diferencial de esta tiña inguinal es con un eritema que tiene una descamación en las ingles, que pueden ser, por ejemplo, el eritrasma. El eritrasma es un cuadro clínico condicionado por el Corynebacterium minutissimum, que produce una resequedad, una descamación en la zona afectada, con el intertrigo, que puede ser un intertrigo que significa, como he dicho antes, una afectación entre pliegues de la piel. Significa intertrigo, afectación que se da en los pliegues del organismo y entonces forman esas lesiones eritematosas, papulares, descamativas. El intertrigo por cándida, que también se ve como un diagnóstico diferencial. En la cándida se ve un área de mayor presencia de lesiones y puede ser un proceso inflamatorio por una cándida. Se puede ver también una psoriasis inversa. Una psoriasis inversa es producción de lesiones eritematosas, como si fueran pequeñas placas en la zona de axilas, sobre todo en la zona de pliegues, en la zona de axilas, en la zona de la ingle. El otro diagnóstico viene a ser la pitiriasis versicolor, que son lesiones eritematopapulo-escamosas muy planas que asientan en el tórax y en todas partes. Y eso es la pitiriasis versicolor, cuya gente es el pitiriforme oval en su proceso inicial, y poco a poco este pitiriforme oval va madurando y se convierte en una malacesia furfur. Y esta malacesia furfur es el responsable de esta pitiriasis versicolor. Otro viene a ser la histocitosis de las células de Langerhans. Y estas lesiones del Langerhans igualmente también pueden producir este proceso inflamatorio. Entonces son diagnósticos diferenciales en esta tiña inguinal o tiña cruris. Y igualmente el tratamiento de estas tiña cruris se trata con antimicóticos de tipo tópico y también se puede usar tratamiento con vía sistémica. Cuando, ya hemos dicho, los tópicos no funcionan adecuadamente, no tienen una buena respuesta, o cuando ya se usaron bastantes tópicos y no se llegó a una respuesta adecuada. Entonces, como sustancias tópicas podemos encontrar la linamina tópica, que es la naftivicina, la terbinafina, que se aplican cada 24 horas por un tiempo de 2 a 4 semanas.
Los imidazólicos tópicos, que son el bisfonazol, clotimazol, ceftaconazol. Igualmente se hace una aplicación cada 12 a 24 horas por 2 a 4 semanas. Y la ciclopiroxalamina tópica, una aplicación cada 12 a 24 horas por 2 a 4 semanas. Como ven, el largo es el tratamiento tópico. No pueden darle tratamiento menos de 3 semanas a 4 semanas. Y cuando se trata de lesiones muy extensas, ya en el cual estas cremas no van a tener un efecto adecuado, recién ahí podemos usar para estas lesiones muy extensas un tratamiento sistémico. O en su defecto, cuando estas lesiones manejadas en forma tópica no responden adecuadamente, entonces usaremos el tratamiento sistémico. Y este tratamiento sistémico lo podemos usar a través de terbinafina, que ya vimos que era un producto que se puede usar a 250 miligramos por día por 3 a 4 semanas en el adulto. El itraconazol igualmente a 100 miligramos por día por 4 semanas o 200 miligramos por día por 1 semana y vía oral. Cualquiera de estos esquemas se puede usar. El fluconazol de 150 miligramos por semana por un mes es otra alternativa. Entonces hay alternativas de tipo tópico y sistémico. Tópico siempre y cuando se haga el tratamiento adecuado y respondan las lesiones, ¿no? Cuando son pequeñas sobre todo. Y el uso del sistémico cuando las lesiones iniciales no han podido responder bien al tratamiento tópico y entonces necesitamos un tratamiento más contundente con los tratamientos de tipo sistémico. Entonces, siempre hay que tener en cuenta la prevención porque después de curar o erradicar la tiña cruris, tiña del pie de las uñas, es decir, hay que tener un cuidado para no volver a reinfectarse. Y la tiña de la barba es una tricofitosis de tipo dermatofítica de las áreas de la barba y del bigote que invade el tallo piloso, es decir, se altera el tallo piloso. Entonces hay una infectación del hongo en el tallo piloso, por lo tanto ocurre una psicosis de la barba. Es el sinónimo de la tiña de la barba. La etiología mayormente es en adultos, varones, lógicamente, ¿no? Varones. Y los agentes más frecuentes son el Trichophyton mentagrophytes, el Trichophyton también de tipo Ruron, también es un responsable, pero en menor cuantía, de este tipo de tiña de la barba. Hay factores predisponentes si las personas que trabajan, sobre todo en contacto con tierra, con animales, con aves, ellos tienen más facilidad de poder hacer este tipo de tiña de la barba. Y el cuadro clínico implica más o menos un síntoma cutáneo bastante clásico, picazón. Y cuando vemos la zona hay una sensación de mucha sensibilidad al dolor en esta zona inflamada. Y cuando hacemos el examen clínico vamos a encontrar bastantes lesiones de tipo cutánea, como son folículos bastante inflamados, folículos que pueden estar rodeados de pápulas o pústulas inflamatorias que pueden tener una coloración media rojiza y lógicamente estas pústulas secretan su sustancia al romperse de un tipo de coloración amarilla y forman unas costras medias amarillentas, ¿no? Los cabellos o los pelos en esta zona se vuelven muy lábiles, muy fáciles de poder arrancarse y se caen con bastante facilidad. Entonces aquí hay lesiones de tipo eritematosas, papulares, pústulas y a veces se forman unos quistes igualmente o unos nódulos parecidos a lo que se ve en las tiñas húmedas de la cabeza. Entonces, generalmente nos están afectando estas zonas de la barba y también pueden afectar el área del bigote. En algunos casos muy difíciles afectan las pestañas, las cejas. Aquí tenemos, miren, la tiña de la barba. Si ustedes ven, aquí en la zona del bigote solamente algunas lesiones eritematosas, pápulo-pustulosas, ¿no? Fácilmente yo me puedo confundir esto con una foliculitis por estar
Staphylococcus aureus, ¿no? Y dale antibióticos y no va a mejorar el caso. ¿Por qué? Porque esta zona está formada, estas lesiones, por la presencia de un hongo, de un dermatofito. Entonces, si ustedes le dan tratamiento para dermatofito, esto desaparece muy fácilmente. Y aquí vemos una parte de esta tiña inflamatoria en la zona del labio. Miren cómo se han formado estas lesiones con secreción pustulosa y lógicamente afecta también la zona de la barba. Y el pelo de la barba también se afecta con facilidad. Entonces, hay varias formas de poder infectar a este niño. Alguien ha traído a este adulto, alguien por A o por B se contamina y aparece esto. Ahora, esto es una lesión que generalmente puede producirse también por otros procesos infecciosos de otros gérmenes de otras especies. Entonces, en los diagnósticos diferenciales siempre van a tener que tener en cuenta este tipo de tiña de barba, en este caso en la parte del bigote. Como dije, ustedes pueden confundirse con una foliculitis por Staphylococcus aureus. También pueden confundirse por una foliculitis por fricción, de repente porque se afeitan, ¿no? O por virus igualmente. Entonces hay que tener en cuenta también todas estas posibilidades de estas lesiones de los folículos en esta zona. Entonces acá vemos la zona que forma una estructura medio ovalada. Él está relacionada muchas veces con ese querium de Celsius que vimos en cuero cabelludo, áreas placas únicas redondeadas, ¿no? Con fluctuación por presencia de pápulas, pústulas, y lógicamente después deja un área de alopecia cicatrizal si es que no se detiene a tiempo la infección. El diagnóstico diferencial de esta tiña de la barba es con las foliculitis. Las foliculitis de la barba, generalmente el más frecuente con la foliculitis por Staphylococcus aureus. También puede ser con el forúnculo. El forúnculo es una lesión mucho más profunda de una foliculitis. La foliculitis es una infección del pelo. El pelo tiene varias zonas, de la más profundo, intermedio, y hay una zona que se llama más hacia afuera, que es el istmo. Entonces, este istmo, al infectarse, produce lo que se llama la foliculitis. Entonces, la foliculitis por Staphylococcus aureus, pero también el forúnculo, que es otra afectación del mismo folículo, pero en la parte más profunda, es decir, en la zona de la matriz del folículo piloso se estaciona esta infección del forúnculo y también puede producir una serie de alteraciones. El anthrax, que es un conjunto de lesiones infectadas confluentes. El acné vulgar, que son lesiones pustulosas que se pueden hacer también presentes. La rosácea, igualmente, que tiene lesiones eritematopapular. Y la pseudofoliculitis, o sea, una zona de caída de barba con presencia de pequeñas pápulas o pústulas llamadas entonces pseudofoliculitis. Entonces el diagnóstico diferencial y el tratamiento en esta tiña viene a ser también, si en caso está muy infectada, se puede originarse un tratamiento adicional con lavados de sulfato de cobre o sulfato de zinc en una proporción de 1/1000 o permanganato de potasio en una dilución de 1/10.000. Entonces, toda esta zona se puede lavar con estos líquidos, va a ir muy bien, o también se puede usar el champú de sulfato de selenio al 1.5 o 2.5%, que va a contribuir a que también la zona se mejore fácilmente. Entonces, eso es la parte tópica. Y la parte sistémica va a estar siempre condicionada por presencia de terbinafina en 250 por día por 12 semanas más o menos, que son algo de 2 a 3 meses, ¿no? O si son niños, por ejemplo, también se puede indicar grisofulmina en un porcentaje de 12 miligramos por kilo de peso. Se puede usar en niños o también se puede usar en adultos la grisofulmina. En los adultos la grisofulmina es un poco gastrolesivo, por lo tanto siempre hay que tener cuidado.
Hay otras alternativas como letraconazol igualmente, que se toma 100 miligramos por día por 6 semanas a 8 semanas de tratamiento bioral. Es una posibilidad y va muy bien también este tipo de foliculitis. Entonces, la otra vez viene a ser la tiña ungueal. O sea, la tiña ungueal viene a ser una dermatofitosis crónica que está asociada frecuentemente con mucha facilidad a la tiña de las manos, o sea, a la piel de la mano o también a la piel de la zona del pie. Entonces, esa es la tiña de uñas. La etiología generalmente es bastante común encontrar al Trichophyton rubrum, al Mentagrofitis y al Epidermophyton como responsables de estas tiñas. Y estas tiñas unguiales se pueden dar tanto en adultos como también se puede dar en niños. Lo más frecuente, lógico, es en adultos, ¿no? Y entonces cuando yo veo estas estructuras dañadas, voy a ver que hay una destrucción de la placa ungueal, como ven ustedes acá, que comienza con una zona de despegamiento de la misma, o sea, de la lámina ungueal, y un acúmulo de material purulento debajo de la lámina ungueal, y una suerte de polvo que produce gradualmente la lesión de la uña. Entonces, puede afectar una sola uña, como también puede afectar varias uñas, y generalmente nunca en una forma muy total, salvo que el paciente esté inmunosuprimido por algún factor, ¿no? O sea, una paciente que recibe algún tratamiento inmunosupresor por algún motivo, por ejemplo, una colagenopatía, o ser algún paciente que recibe de repente algún tipo de productos por mucho tiempo, antituberculosos, etcétera. Y entonces son pacientes inmunosuprimidos y entonces en ellos sí se puede dar una afectación total del número de uñas de los pies o de la mano. Entonces, la afectación más importante empieza en el borde libre, que es esta de acá, es la zona más común de afectación, y de la parte distal y de la parte proximal, ¿no? Y generalmente lo que se afecta más son las primeras uñas de ambos pies. Es una zona más afectada y lógicamente es una uña mucho más grande, mucho más gruesa, y entonces el tratamiento también es un poco más difícil. Acá tienen algunas alteraciones en el cual se están malogrando las uñas. Miren cómo esta uña se ha levantado, una uña de un color diferente, amarillenta, gruesa. Igual acá se está partiendo la uña. Igualmente acá se ha arqueado la uña. Y el tratamiento viene a ser en base a un tratamiento con sistémico. El tratamiento de uñas siempre es sistémico y se hace previa un estudio micológico porque el tratamiento es bastante largo. Entonces hay que hacer una identificación del hongo para, de acuerdo al tipo de hongo, darle la medicación más adecuada. Entonces le tendremos que hacer un cultivo y una vez que nos salga el resultado del cultivo, nosotros podremos usar los productos por vía oral. Entonces, generalmente terbinafina es una alternativa, la terbinafina por vía oral. Hay que dar por lo menos por 12, dependiendo de la cantidad de uñas afectadas. Es un producto que se puede dar en uñas desde los desde 3 meses hasta 6 meses aproximadamente de tratamiento que toma para poder ser erradicado con la terbinafina. El fluconazol igualmente se puede usar a una dosis de 150 miligramos por semana, pero un espacio de tiempo más allá a veces de los 6 meses, que a veces pueden ir incluso hasta los 12 meses. ¿Ya? Entonces son productos que se pueden usar. También se puede usar el itraconazol de 400 miligramos por día. Eso es un pulso por una semana y luego se repite al mes siguiente. Se deja un espacio en blanco de 3 semanas y se pone la segunda dosis y así hasta tener más o menos un pulso que pueden ser hasta de 3 en 3 ocasiones o hasta 4, dependiendo de la forma como va a reaccionar. Y si se trata de niños con afectación de uñas de pies, generalmente el tratamiento de elección es la grisofulmina,
y esto se puede dar a una dosis de 5 a 10 miligramos por kilo por un tiempo de unos 3 a 6 meses aproximadamente. Y con esto aparentemente debe mejorar poco a poco el niño. Entonces, esto es el tratamiento sistémico. El tratamiento tópico con amorolfina, con tioconazol, con piroxilamina, está indicado, este tratamiento tópico está indicado solamente cuando están afectadas una, no máximo 2 uñas, y la matriz ungueal se encuentra libre de infección o en ancianos. Entonces, generalmente es un poco, yo te diría, más conveniente hacer un tratamiento por vía sistémica. El tratamiento por vía tópica solamente cursa efecto cuando la afectación es de un porcentaje mínimo de la zona distal de la uña. Es decir, ahí tiene efecto tópico adecuado, pero si no, el efecto tópico no va a ser absolutamente nada. Por eso que en uñas la terapia de elección son la gran mayoría de veces por vía sistémica. Y la tiña incógnito se trata de una dermatofitosis epidérmica que aparece tras la aplicación tópica de un preparado con corticoides en un lugar que está afectado por hongos. Es decir, una afectación por hongos lo confundo en el diagnóstico y le aplico corticoide. Entonces enmascaro la lesión y esta confusión se denomina la tiña incógnita. Es decir, mejora con el corticoide, lógico, porque es un efecto antiinflamatorio potente. Pero después de dejar de usar el corticoide, nuevamente vuelve a activarse todo el sistema y aparece el hongo con más insistencia y más fuerza. Entonces, estas son lo que se llama las tiñas incógnitas y por eso hay que tener bastante criterio en el diagnóstico, no recetarlos más así, sobre todo corticoides, porque pueden enmascarar esta tiña de tipo incógnito. Entonces las zonas afectadas generalmente a veces cambian de coloración, a veces se vuelven medias rojas, violáceas y generalmente el tratamiento tiene que ser por vía general. Acá tiene una tiña incógnita. Miren, esto aparentemente el diagnóstico inicial es una tiña de mano, pero se equivocan el diagnóstico y lo manejan como si fuera una reacción inflamatoria de un eczema, o sea, una reacción no micótica. Entonces le aplican corticoides y después el corticoides apaga el cuadro clínico, que después de usar un tiempo determinado el corticoide lo suspenden y nuevamente vuelve la afectación mucho más agresiva. Igual acá, miren, una lesión en forma de media luna, que es confundida con un cuadro eczematoso, pero después se dan cuenta que es una tiña y entonces produce todo este sistema de una alteración en el tratamiento. Entonces, esto es lo que se llama tiña incógnita. Entonces, esto es una tiña secundaria al tratamiento con esteroides tópicos por equivocación. Entonces, no equivocarse en el diagnóstico porque si no pueden hacer una tiña incógnita y el paciente puede estar meses y meses con esto aplicándose corticoides, la lesión mejora, vuelve a activarse y después nuevamente vuelve a caer. Entonces, esta es la tiña incógnita. El diagnóstico es simplemente suprimir el medicamento corticoide y aparecer nuevamente las lesiones de tipo originarias y de acuerdo a eso ya darle la medicación respectiva. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Sí, yo tengo una pregunta. En cuanto a las tiñas que tienen pápulas con prurito,
De igual forma, ¿sería recomendable ponerles medicamentos en crema o sería mejor tomar antibióticos o medicamentos orales? ¿Las tiñas de qué tipo? ¿Cuál el tipo qué tipo de tiñas? ¿Cuál de ellas te refieres? ¿Cuál de La las? tiña corporis me parece que es una de las tiñas que también, habían algunas que tenían como resequedad y otras que sí llegaban a tener pápulas. Las tiñas corpóreas tienen una característica, la mayor parte de veces tienen una presentación anular, o sea, en círculo, porque tienen una actividad de tipo, o un crecimiento de tipo centrífugo, que de un punto de una lesión eritemato-papular se va abriendo. Y entonces en los bordes de la lesión, ahí se presentan un eritema, digamos así, un engrosamiento ligeramente de la piel, y o sea, de ese borde, y ahí puede haber presencia de pequeñas pápulas y algunas vesículas en ese borde eritematoso. Entonces, el tratamiento de la tiña corporis va a depender. Si es lesión muy pequeña, se puede hacer solamente en forma tópica. Pero si las lesiones son muy extensas, muy abundantes, entonces ahí entra a tallar el tratamiento sistémico. Entonces, el tratamiento sistémico y tratamiento tópico. El tratamiento tópico está indicado cuando las lesiones son pequeñas, están muy localizadas y el tratamiento debe durar aproximadamente entre 3 a 4 semanas de aplicación diaria. Y el tratamiento sistémico está indicado cuando esas lesiones no son pequeñas, sino son lesiones muy grandes, amplias, que abarcan muy extensamente gran parte del cuerpo y que no han mejorado con ningún otro tratamiento que pueden haber instaurado de repente tópicamente, entonces justifica el tratamiento de tipo sistémico. El tratamiento sistémico no pueden dar cuando hay lesiones pequeñas. Ahí el tratamiento de primera intención es de tipo tópico. Gracias, doctor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Buenas noches. Sí. ¿Me escucha? Sí. Sí, doctor, una consulta. De acuerdo a los medicamentos que ha mencionado, los antimicóticos, también tienen o hacen resistencia los hongos, por ejemplo, parecido a los antibióticos, ¿no? El de la resistencia bacteriana, ya que los tratamientos en este caso que ha mencionado son largos, ¿no? 3 meses, 6 meses, incluso un año. Uh-huh. Y entonces corre el riesgo de repente de que abandonen el tratamiento los pacientes y no lo terminen, ¿no? Claro. Entonces, ajá, hay tipo una resistencia, ¿sí? O, Sí, sí pueden hacer un proceso de resistencia cuando hacen un tratamiento inadecuado, ¿no? Aquellos pacientes que pueden hacer tratamientos irregulares, ¿no? Si está indicado un tratamiento, por decir, de un mes o 2 meses, y el tratamiento no lo llevan en forma consecutiva, paciente que toma una semana el tratamiento, lo deja 3, 4 días o nuevamente vuelve a retomar. En esos pacientes mayormente es fácil poder encontrar resistencia después a estos antimicóticos. Sí, es una posibilidad. gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. ¿Cómo? Tratamiento sistémico se refiere a las vías orales con los fármacos. No te digo la pregunta, ¿cómo me dices? ¿Se me escucha? Sí, sí, a ver. El tratamiento sistémico le entendí que eran las pastillas nada más. Así es, vía oral. No, ya, solamente eran las pastillas. Porque he visto, ¿no? Que recetan tanto las pastillas como una vía tópica. ¿Cómo no te entiendo? O sea, a la vez he visto que se recetan pastillas y también este, vía tópica, o Ah, sea,
Sí se puede, estás preguntando si se puede usar las dos formas de tratamiento en un paciente. Y es correcto. Sí, sí se puede usar. Algunos usan. Algunos usan un tratamiento sistémico y le hacen un complemento, una ayuda con un tratamiento de una forma tópica, ¿sí? Sí pueden hacerse. En algunos casos no hay ningún problema. Pero cuando ¿En ya qué usa caso sería? cuando usa sistémicamente, prácticamente con eso estás asegurando el tratamiento. Y a veces ya el tratamiento tópico estaría ya por demás, ¿no? Gracias, doctor. Y otra pregunta tenía respecto a los fármacos que había mencionado de itraconazol, no, fluconazol o el otro era que empezaba con ter. ¿Cuál? Terbinafina. Ajá, terbinafina. ¿Cuál sería mejor? ¿O son iguales en eficacia? ¿En qué sentido? ¿En qué tipo de tratamiento? Para el último que era para la tiña de pies, me parece. Para la piña pedis, Sí, desde el punto de vista sistémico te refieres. sí, desde el punto de vista sistémico. No, desde el punto de vista sistémico son dos fármacos que se pueden usar en algún momento. Cualquiera de ellos va a tener efectos sobre específicamente algún tipo de germen más específico. Por ejemplo, cuando se trata uñas, generalmente tratamientos son largos, demoran 3, 5 meses, 8 meses y hasta un año, dependiendo del tipo de germen. Entonces, para esos casos sí hay que hacer un estudio previo con un cultivo. O sea, un tratamiento de uñas es tratamiento largo, entonces para eso hay que identificar el tipo de, digamos así, de microorganismo que está alterando la uña, porque la uña puede ser alterada por algún dermatofito, puede ser alterada por alguna levadura o puede estar siendo alterada por un moho. Entonces, si hay esas posibilidades de infección, entonces lo ideal en tratamientos largos de 6, 8 meses hasta un año, lo ideal es primero identificar al tipo de hongo. Entonces, de acuerdo a eso se hace un cultivo. Entonces, identificado el tipo de hongo, se le da el medicamento más específico para ese tipo de hongo. Entonces, hay hongos que son susceptibles en mayor cuantía, por ejemplo, para la terbinafina y en menor cuantía para el fluconazol. Hay otros tipos de gérmenes que son fácilmente susceptibles al fluconazol, el cual los elimina muy fácilmente. Hay otros cuadros clínicos en modo, sobre todo cuando la terbinafina tiene una acción muy pobre, el fluconazol no tiene casi acción y entonces hay el itraconazol, que es el que mayormente tiene una acción mayor y una posibilidad de un 40% de efectividad. Entonces ahí yo tendría que usar ese medicamento de itraconazol. Entonces esto ocurre cuando yo tenga que hacer un tratamiento demasiado largo, en el cual voy a comprometer al paciente en tratamientos en que tiene que usar el medicamento por varios meses y entonces yo tengo que garantizarle que esté usando el medicamento más apropiado para ese tipo de hongo. Y es más, cuando se trata de examen o cuando se trata de tratamientos muy largos, tenemos que usar también o tenemos que valernos de los controles de perfiles hepáticos, porque estos medicamentos, de todas maneras, en tratamientos largos van a pasar por hígado, y el hígado es un elemento que puede dañarse a veces porque la gran mayoría de medicamentos son hepatotóxicos en mayor o menor cuantía. Entonces, por lo tanto, siempre tienen que ir de la mano con controles periódicos de perfiles hepáticos. Gracias, doctor. Muy bien, entonces ya hemos terminado esta primera parte. Vamos a descansar unos 10 minutos y después seguimos con la segunda parte. ¿Ok? Sí, doctora.
Ya, entonces permiso, unos 10 minutos.